capítulo anterior, España enfrenta la crisis de su modelo económico autárquico. Franco admite la necesidad de cambiar el modelo. El grupo conocido como los tecnócratas impulsa el Plan de Estabilización. Marruecos, un dilema para la política exterior del régimen. La evolución de la cultura durante el franquismo. La estabilidad política del régimen de Francisco Franco hizo que a partir de la década del 50 España tuviera uno de los periodos de mayor desarrollo económico de su historia. Ese crecimiento se produjo a pesar de las restricciones que planteaba el modelo autárquico en una primera etapa y se aceleró bruscamente después de la aplicación del Plan de Estabilización en 1959. Cuando el país adaptó sus reglas de juego económicas a las vigentes en el mundo occidental, los resultados fueron sorprendentes. Solo Japón logró índices superiores a los de España durante ese periodo. El notable crecimiento productivo generó también una paralela modernización de la sociedad española en un sentido no necesariamente deseado ni previsto por el régimen. Junto con la apertura económica, llegaron a España influencias culturales y sociales externas que el cerrado sistema político franquista había logrado contener hasta ese momento. Sus consecuencias impactaron directamente sobre una dictadura que ya tenía pocos reflejos para reaccionar. Ese divorcio entre una sociedad cada vez más dinámica y compleja y un régimen anclado en su propia justificación histórica es una de las características más notables de esta etapa de la vida del franquismo. Yo creo que son muchos factores juntos. Uno de ellos, la renovación biológica. Es decir, es verdad que han sido criados en una moral nacional católica y en un régimen de perpetuo triunfalismo sobre lo grande que es España, lo rica que es y lo fabulosa que es, pero la evidencia de la experiencia personal demuestra que el lugar en el que vives es mezquino, precario, insolidario, injusto y que no cumple ninguno de los grandes ideales que el régimen predica incesantemente. Esa asimetría entre la experiencia de la realidad que uno vive como joven y el discurso público genera evidentemente disentimiento. Algo que empieza como una actitud moral y que va a tener una traducción política a medida que pasen los años y que la evidencia de la perpetuación del régimen sea también mayor y por lo tanto la voluntad de compromiso de quienes han detectado esa sea mayor también. En 1959, un grupo de ministros vinculados al Opus Dei y conocido como los tecnócratas había conseguido que Franco aceptara impulsar a regañadientes un cambio radical en la política económica. El Plan de Estabilización, propiciado por Laureano López Rodó, Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio, significó el fin del proceso autárquico y el comienzo de una era de gradual libre mercado en España. El resultado de ese profundo viraje provocó una corta recesión seguida por una notable respuesta positiva de los sectores productivos. Entre 1961 y 1964, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 8,7% anual. La inversión extranjera directa entre 1960 y 1974 llegó a 7.600 millones de dólares, sin contar la inversión en turismo que por estos años se convertiría en el principal ingreso de divisas para el país. La mayor parte de esa inversión directa se orientó hacia la industria automovilística, la electrónica y la química, y se concentró en forma desproporcionada en las regiones de Madrid, Cataluña y el País Vasco.
Estos países europeos, también Estados Unidos, encontraban que España era un lugar muy adecuado, por sus bajos costes salariales, para invertir, para traer sus industrias, sus empresas a nuestro país. Y este elemento de la inversión extranjera, de los capitales extranjeros, de la tecnología, de la creación de empleo en el sector industrial, de la difusión por el tejido industrial español de nuevas tecnologías, pues fue un elemento también crucial. De manera que, básicamente, el desarrollo español de los 60 se explica fundamentalmente por este efecto de arrastre del gran progreso económico que que conoció el mundo occidental durante los años 60. Estos resultados consolidaron el poder de los tecnócratas en el gobierno y les proporcionaron un mayor margen de maniobra para sus proyectos. Los ministros de las áreas económicas admiraban la planificación orientativa implementada por los franceses y resolvieron seguir ese ejemplo. Se trataba de establecer metas concretas para las empresas estatales y otras meramente indicativas para la actividad privada. El propósito evidente era el de establecer una transición entre una liberalización absoluta de la economía, considerada contraproducente por el franquismo tradicional, y el esquema rígido y reglamentado de la autarquía. El primer plan de desarrollo que contenía estas premisas se anunció en 1963 y se implementó a partir de 1964. Su influencia fue más psicológica que real en el campo privado, pero tuvo consecuencias políticas concretas en el área estatal. La mayor oposición se concentraba en algunos sectores del movimiento y especialmente en el poderoso Instituto Nacional de Industria. El controvertido holding creado en 1941 para financiar el desarrollo industrial, teóricamente perdía parte de su poder en esta nueva realidad económica. Su presidente, Juan Antonio Suances, un abanderado de la autarquía y amigo personal de Franco, renunció a fines de 1963 y rompió relaciones con el caudillo, molesto por su claudicación. El INI, con todo, no solo sobrevivió a los planes de liberalización, sino que sus empresas, a la muerte de Franco, siguieron monopolizando una porción importante de la actividad económica nacional. El desarrollo económico de los años 60 se hubiera dado exactamente igual, con planes y sin planes de desarrollo. Diría más, hubiera sido más sano el crecimiento de los años 60 sin los planes de desarrollo, porque los planes de desarrollo lo que hicieron fue fundamentalmente desviar recursos, subvenciones, inversiones hacia sectores económicos que el régimen consideraba prioritario. Y no siempre los funcionarios del régimen ni los dirigentes políticos del régimen sabían efectivamente para el país qué sectores eran los más interesantes de desarrollar. De manera que, por ejemplo, los planes de desarrollo insistieron mucho pues, en el desarrollo de la industria química, de la industria pesada, de la producción de carbón, de la producción de hierro, de acero, de la construcción naval, sectores que ya a finales de los años 60 estaban entrando en crisis en los países desarrollados. Sectores que muy pronto, en los años 70, a finales de los años 70, hubo que abordar procesos de fuerte reestructuración, con costes económicos y sociales muy altos. La nueva política económica recibió el apoyo de la organización sindical falangista, aunque sus efectos iniciales fueron sufridos especialmente por los trabajadores. Sus salarios permanecieron congelados o sufrieron una disminución de hasta el 23%, y la desocupación llegó a un 34% entre 1959 y 1961. La consecuencia inmediata fue una masiva emigración de mano de obra, en gran parte no calificada, a países como Alemania, Suiza y Francia. Alrededor de 80.000 españoles por año atravesaron las fronteras en busca de mejores oportunidades en naciones que ya estaban viviendo un crecimiento económico sin precedentes. Cuando la economía se recuperó a partir de 1961, la demanda laboral redujo el desempleo, aunque generó un nuevo fenómeno, la inmigración interna.
Yo creo que en realidad la economía española creció independientemente de los planes de desarrollo, que la economía española en aquel entonces dio signos de vitalidad gracias a una corriente migratoria hacia el exterior que alivió la situación del subempleo y el desempleo, esa corriente migratoria hacia el exterior, 2 millones de personas que salen del país, permiten no solamente aligerar la carga en el mercado de trabajo, es un elemento que permite incrementar la productividad laboral, también contribuyen vía las remesas de migrantes a incrementar la capacidad compradora del país, las reservas del país. Luego están las inversiones extranjeras, la pequeña apertura que hay a partir de 1959 con el plan de estabilización estimula la entrada de inversiones extranjeras, británicas, francesas, alemanas y norteamericanas. Luego está también el inicio del boom turístico, sobre todo en los años 60 y 70, y luego la propia dinamicidad de la sociedad civil y la propia dinamicidad de los empresarios. Las migraciones internas ponían también de relieve uno de los problemas crónicos de la economía peninsular que el franquismo no había podido solucionar, el del atraso relativo de las áreas rurales. A pesar de los diferentes planes anunciados e implementados por el régimen desde 1939, el panorama agropecuario de España había variado muy poco. El esfuerzo del modelo autárquico se había concentrado en un rápido crecimiento industrial y los planes de desarrollo no modificaron esa tendencia en lo esencial. El campesino español vivía en general en condiciones de extrema pobreza por un arcaico sistema de explotación de la tierra. Pero lo que no logró el Estado lo hizo la actividad privada, aunque con consecuencias inesperadas para el franquismo. En la década del 60, alrededor de 4 millones de españoles abandonaron las regiones pobres para radicarse en los centros urbanos, donde la actividad manufacturera ofrecía mejores condiciones de vida. Las zonas rurales, que ya habían experimentado la emigración hacia el extranjero, sufrían ahora otra migración, que redujo su población del 42 al 25% entre 1960 y 1970. Este periodo, desde el punto de vista, digamos, del trabajo y de la nueva situación, al generarse empleo estable, bueno, hay una nueva clase trabajadora que se está recomponiendo a partir de un éxodo rural masivo, de una migración del campo a la ciudad muy masiva. Dentro del propio país, además de estos 2 millones de personas que salen a la emigración, dentro del propio país, entre años 60 y 73, 5 millones de personas aproximadamente cambian de domicilio. Así que es una clase obrera nueva, de origen rural, luego poco cualificada, y la que trabaja en la gran industria trabaja en condiciones, digamos, de fabricación tayloriana, ¿no?, que es, digamos, el paradigma que permite emplear masivamente mano de obra poco cualificada. También a partir de la construcción, que es el puerto de entrada a los mercados de trabajo. Como contrapartida, los polos de desarrollo urbanos alcanzaron un crecimiento de una magnitud sin precedentes a nivel demográfico, acompañado por una mejora no menos significativa en el nivel de vida. Este desarrollo económico tuvo un efecto dinamizador de características inéditas desde el punto de vista sociocultural. Apareció una nueva clase media formada por oficinistas, vendedores, técnicos de grado medio y un importante proletariado industrial especializado. La prosperidad también alentó el crecimiento demográfico, como ya ocurría en el resto de Europa, y mejoró las condiciones sanitarias de la población. La tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, descendió a un porcentaje similar al de los países más avanzados del continente. De los sectores que se movían en el régimen, yo sinceramente creo que el más aperturista, intelectualmente hablando, era Franco. Y desde el punto de vista social, probablemente también.
Es decir, el más preocupado por la suerte de los trabajadores, de los pobres, de los desvalidos, también era el sector falangista. Digamos. Girón y aquellos hombres eran gente con conciencia social. Bueno, y la prueba es que tampoco se puede decir ahora, pero las grandes realizaciones de la seguridad social española son de esa época. Lo digan o no, el seguro de enfermedad no existe hasta el año 42 en España, es un hecho. Entonces, eso no fue tampoco más que voluntad. La magistratura de trabajo, cuando dicen ahora, todas las conquistas sociales se deben a la lucha de los trabajadores. Algunas, todas no. Por luego, la magistratura de trabajo, el seguro de enfermedad, el seguro de la ampliación, la generalización de la vejez, el seguro familiar, el obrero, el paro obrero. Todo eso se hizo cuando los sindicatos estaban medio prohibidos y líderes en la cárcel. Es decir, que no se puede decir que sea la lucha obrera, fue voluntad de arreglar la injusticia social histórica de España por parte de esos señores que habían visto las causas de la guerra, entre otras en la injusticia social. La salud pública y la previsión social siempre habían sido una preocupación para el régimen. La educación, en cambio, comenzó a recibir una mayor atención en este periodo. En 1970, el presupuesto de España para el área superó el destinado a las Fuerzas Armadas. Se mejoró la escolaridad primaria, aunque los índices de absentismo todavía eran importantes, pero el fenómeno más significativo sería el universitario. El número de establecimientos de enseñanza superior se duplicó y el volumen de estudiantes aumentó en un 500%. Este increíble porcentaje era un claro reflejo de una sociedad que se transformaba rápidamente y que tenía aspiraciones de ascenso social y de ingresos cada vez mayores. En 1950, solo un tercio de la población española podría haberse considerado como clase media o media baja, si se incluía en ella a los pequeños propietarios agrícolas. Franco siempre soñó con una España próspera y poderosa desde el punto de vista económico, pero quizá nunca advirtió que esa transformación iba a traer aparejada reclamos de mayor libertad y participación política. Los tecnócratas que hicieron posible el milagro aparentemente tampoco previeron esas consecuencias, o directamente no les prestaron mayor atención. Pero es la misma estructura de la sociedad española en aquel momento la que evoluciona, como si dijéramos, espontáneamente. No espontáneamente, naturalmente, digamos. Incluso hay una famosa frase del ministro de Desarrollo Económico de los años 60, López Rodó, que cuando le preguntaban, bueno, ahora hay desarrollo económico, ¿y cuándo va a haber desarrollo político? Y acuñó una frase muy curiosa, dice, cuando tengamos $1000 de renta per cápita, tendremos partidos políticos. La realidad fue que los españoles, sobre todo en las ciudades, adoptaron rápidamente la cultura del consumo y las costumbres de países europeos más adelantados. El turismo y el retorno de los que se habían marchado al extranjero también aportaron lo suyo. Trajeron estilos y ejemplos de vida muy diferentes y a menudo más atractivos que los de la España tradicional. Entonces van a ser una especie de levadura que va a hacer que la masa general española suba y cambie, un gran cambio. Y luego, junto a eso, paralelamente a eso, está ocurriendo que España empieza a ser un destino turístico para ciudadanos europeos. Entonces, cada año viene una tremenda afluencia de visitantes, millones y millones de visitantes, con sus costumbres mucho más liberales que las de los españoles, y eso es una revolución. Es decir, ese combinado entre las costumbres que aportan los obreros que se han ido al extranjero y las costumbres que aportan los extranjeros que vienen a veranear en España, junto con las divisas que aportan unos y otros, eso a finales de los años 60, principios de los 70, eso causa una auténtica revolución en España, revolución de costumbres, revolución en la economía y revolución en todo, absolutamente en todos los niveles. Digamos que el gran salto a la modernidad se produce muy en contra, digamos, de la inclinación normal del régimen que tenemos franquista, sencillamente porque se impone la cuestión económica. Esa nueva clase media, urbana, sofisticada y materialista, alejada definitivamente del trauma de la guerra, ya no se sentía identificada con esas tradiciones
fuertemente enraizadas con el catolicismo tradicional. Un catolicismo al que las reformas impuestas por el Concilio Vaticano II también pondría en seria crisis. La Iglesia católica, controlada por una jerarquía conservadora, había sido una importante aliada del proyecto franquista en sus primeras 2 décadas de existencia. Incluso había aportado fundamentos ideológicos y espirituales para sostener su vigencia, pero en los años 60 los vientos comenzaron a cambiar. La Iglesia comenzó a renovarse con el aporte de sacerdotes y laicos más jóvenes, tan preocupados por su doctrina trascendente como por la injusticia social y las libertades públicas. Las organizaciones católicas, cuyo funcionamiento el Estado había respetado escrupulosamente, fueron en muchos casos el motor de estas inquietudes. Su labor, orientada hacia los sectores obreros, provocaba incluso roces y enfrentamientos con la Falange y hasta con la propia jerarquía eclesiástica, no siempre predispuesta a avalar esos cambios. No pensaban en ningún cambio, pensaban en que el concilio tendría que tomar algunas medidas pues que hoy nos dejan absolutamente desconcertados, por ejemplo, imponer la sotana a todo el mundo y cosas de estas. ¿Qué pasa? Que los primeros sorprendidos del cambio conciliar son los obispos españoles, que al principio se quedan con la minoría conciliar, que ponen las pegas a casi todos los cambios, pero al mismo tiempo la mayoría de los sacerdotes españoles jóvenes están viendo que están poniéndose en práctica lo que ellos soñaban, que es un momento absolutamente delicioso de la Iglesia española y de la sociedad española. Los ejemplos de las contradicciones que se generaban en el seno de las corrientes católicas en relación al gobierno fueron múltiples. Uno de los más conocidos fue la carta con la que en mayo de 1960 339 curas vascos protestaron contra la falta de autodeterminación y libertad de sus comunidades. El cardenal primado, Enrique Pla y Daimiel, desaprobó la iniciativa, pero a su vez protestó duramente contra la represión a las hermandades obreras de Acción Católica. Otro ejemplo fue la participación de militantes de esas hermandades y de la Juventud Obrera Católica en las huelgas asturianas de 1962, aliadas a corrientes de izquierda. La autocrítica, que se produjo sobre todo en ámbitos intelectuales, también obró en beneficio de una renovación del pensamiento católico. Julián Marías, José Luis López Aranguren y Pedro Laín Entralgo fueron algunos de los más relevantes filósofos españoles que abrieron las primeras fisuras en la concepción conservadora del catolicismo oficial. La jerarquía había creado, a partir de los años 40, organizaciones de acción católica en el mundo del trabajo, que eran la Hermandad Obrera Acción Católica y su rama juvenil, la Juventud Obrera Católica. Y a su vez los jesuitas también habían creado una organización que eran las Vanguardias Obreras, ¿no? Y este tipo de organizaciones entran, digamos, en una dinámica de lo que ellos llamaban el compromiso personal, es decir, que además de toda la parte, digamos, espiritual, abogaban por un compromiso, digamos, en la sociedad, el compromiso personal, el compromiso terrenal. Y los que se movían en el ámbito obrero, pues evidentemente acababan por adquirir compromisos con sus compañeros. De manera que las revistas, por ejemplo, y las organizaciones empezaron a denunciar pues, todas las arbitrariedades que existían en el mundo del trabajo, empezaron a denunciar pues, las gran tasas de accidentes, los bajos salarios, las condiciones de trabajo. La publicación de la encíclica Mater et Magistra de Juan XXIII en mayo de 1963 no hizo otra cosa que agudizar el debate e incrementar los desencuentros. Una Iglesia más preocupada por la tarea social que por consagrar la adhesión al régimen sorprendió al franquismo y al propio Franco. A comienzos de los años 60, el caudillo pensó incluso en escribir al Papa una carta quejándose de la urgencia revolucionaria de los movimientos apostólicos.
pero también urgió a sus ministros a que se ocuparan de la situación de los sectores más humildes de la población, sobre todo después de una gira por Andalucía entre abril y mayo de 1961. De todas maneras, estos brotes de inconformismo eran todavía aislados y no constituían un peligro inminente para la realidad del régimen. Muy diferente sería el panorama cuando comenzaron a aparecer las conclusiones del Concilio Vaticano II, que se inició en Roma en 1962 y concluyó en 1965. Pero es sobre todo a partir del concilio donde hay una mayor conciencia crítica, ¿no? Y esta conciencia se notará los obispos con mucho retraso, sacerdotes jóvenes, o sea, una nueva generación, movimientos especializados, o sea, la acción católica de intelectuales o independientes, como decían, ¿no? Obreros, de juventud. Es en los movimientos especializados donde hay una disidencia que llevará a la gran crisis de la acción católica que, pues, Guerra Campos se encuentra con que estos movimientos se le van de las manos y habrá una decapitación de todos estos movimientos y una crisis de la que apenas ahora están saliendo estos movimientos. La renovación litúrgica, pero sobre todo el mayor compromiso temporal de la Iglesia Católica con modelos políticos y sociales más igualitarios y democráticos en el mundo, golpeó directamente sobre la cabeza del episcopado español y sobre el propio gobierno. El franquismo había absorbido con recelos la elección de Juan XXIII, pero la entronización de su sucesor, Pablo VI, fue calificada por el propio Franco como un jarro de agua fría. Y no era para menos. Las diferencias de opinión con el nuevo Papa ya se habían manifestado cuando el entonces cardenal Juan Bautista Montini ocupaba la Secretaría de Estado del Vaticano. Uno de esos desencuentros se produjo cuando el entonces ministro vaticano abogó por la independencia de la Iglesia en relación a las políticas del gobierno. Una posición inadmisible para la arcaica concepción ideológica del franquismo. Ahí entra un tema que es un tema que parece de película de Fellini, pero que fue verdad. El denostado Montini es arzobispo de Milán, la diócesis más importante del mundo católico. En ese momento se condena a muerte a un estudiante en Cataluña, Jorge, no me acuerdo el apellido. Algunos historiadores lo mezclan y dicen que era Grimau, no tiene nada que ver Grimau, un estudiante joven, le condenan a muerte. Los estudiantes milaneses le piden a Montini que, y este manda un telegrama fuerte a Franco, diciendo que en algo se tiene que notar un régimen que se declara católico de uno que no lo es. Es en ese momento cuando en Madrid se organiza una manifestación monstruo de universitarios y de gente, detrás de una pancarta enorme, Sofía Lorenzi, Montini no. Una manifestación montada, naturalmente, y teledirigida. El gobierno español tiene palabras muy duras contra Montini, pero tiene la mala suerte que ese Montini un mes después es papa. En muchos aspectos, el Vaticano II no hizo otra cosa que ratificar lo que el clero europeo venía practicando desde años atrás. Pero para España fue una revelación difícil de digerir. Los obispos españoles, en general, habían vivido demasiado tiempo defendiendo un sistema de ideas inmutable y cada vez más alejado de la realidad mundial. Por eso su actuación en el concilio no fue precisamente destacada. Un obispo llegó incluso a considerar inadmisible la libertad religiosa durante los debates, y su opinión fue censurada por otros prelados. Algunos años después, en 1967, el régimen se vio obligado a aprobar una ley que autorizaba la vigencia de otros cultos y del matrimonio civil. Esta ley, resistida y revisada hasta los mínimos detalles por algunos ministros franquistas, fue una consecuencia directa del concilio. Lo de la libertad religiosa es tremendo. Uno de los obispos más franquistas, buena persona y piadoso, Arriba y Castro, cardenal arzobispo de Tarragona, cuando empiezan a hablar
de libertad religiosa en el concilio, él, de acuerdo con los manuales que había estudiado, esto es una herejía, un concilio ecuménico lo lleva el Espíritu Santo, imposible que se apruebe esto, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Pero los tanteos o las opiniones, Pablo VI ordena una votación de tanteo y sale por inmensa mayoría, queda aterrado. Y aquel día, regresando en el autobús al Colegio Español, donde residían la mayoría de los prelados españoles, estaba ya aturdido. Decía, si el concilio lo aprueba, yo lo acepto, soy católico, lo acepto. Pero esto no quita que hoy es el día más triste de mi vida. El Vaticano II aprueba la ley de libertad de conciencia. Naturalmente, el gobierno español se vio obligado, y Castilla además lo deseaba, se vio obligado a que sus leyes estuviesen de acuerdo con esa manifestación. Entonces, se presenta en las Cortes un proyecto de ley de libertad de conciencia, de acuerdo con el Concilio Vaticano II. El ministro sonrisa del régimen, José, ¿cómo se llamaba este de Jaén? José Solís Ruiz, se atrevió a decir, se levantó y en voz alta dijo, yo me opongo y haré que la mayoría se opongan a esta ley, aunque la defiendan las mayores autoridades de la Iglesia. Claro, era algo dramático que un ministro quisiera defender a la Iglesia de sí misma. Pero donde las conclusiones del Vaticano II tuvieron un impacto directo y contundente fue en la jerarquía eclesiástica. En 1966, 2/3 de los obispos tenían más de 60 años y una cuarta parte superaba los 75. La inmensa mayoría habían sido ordenados sacerdotes antes de la Guerra Civil y por lo menos la mitad sumaban más de 20 años en el episcopado. Teniendo en cuenta los ritmos de la Iglesia, la renovación fue muy rápida. Entre 1966 y 1971 se nombraron 42 obispos nuevos, es decir, la mitad del cuerpo episcopal. A Pablo VI le preocupaba la resistencia del catolicismo español al cambio. La designación del cardenal Vicente Enrique Tarancón como obispo de Madrid fue en ese sentido una decisión estratégica. Este prelado trató de limar las diferencias entre las dos tendencias que dividían a la Iglesia española y de marcar progresivamente su independencia de criterio en relación a la política del régimen. Por ese motivo, en 1970, el exministro de la Gobernación, el general Camilo Alonso Vega, llegó a afirmar que ya la fe católica no es la principal arma contra nuestros demonios familiares. En parte por iniciativa propia y en parte, sobre todo, por iniciativa del Vaticano. Es el Papa Pablo VI quien asume, digamos, la tarea de forzar la renovación de la jerarquía. Y lo hace a través, sobre todo, de Tarancón, pero no solamente de Tarancón, de una serie, y del nuncio, D'Adaglio. Entonces, en muy poco tiempo se va a producir un relevo en la jerarquía española. Y entonces lo que eran minoritarios en la conferencia episcopal en el 66 se convierten en mayoritarios en el 71, 72. Y los que eran mayoritarios, como Guerra Campos, se convierten en minoritarios. Entonces, a la altura del 71, que es la famosa Asamblea Conjunta del Clero y de los Obispos, la Iglesia asume los postulados, las posiciones que había asumido la acción católica obrera, universitaria, etcétera, la acción católica especializada en el año 66 y que había sido cortada. Esa exactamente es la posición que asume la jerarquía. Toma el relevo, digamos, del despegue respecto del régimen. La renovación también puso en crisis a gran parte de las instituciones que dependían de la jerarquía eclesiástica y a un importante porcentaje de la sociedad española. Se produjo una significativa pérdida de vocaciones religiosas y en junio de 1968 hubo una masiva dimisión en los altos cargos de la Acción Católica, acompañada con el alejamiento de casi la mitad de sus afiliados. En los movimientos apostólicos, la confrontación con algunos obispos renuentes al cambio llevó a sectores de clase media a una evolución de carácter progresista y a un inevitable enfrentamiento con el régimen.
Hay una especie, se habla de, yo creo que en parte es cierto, de un contagio, ¿no?, del marxismo. La doctrina marxista, el marxismo, se convierte, para los militantes católicos obreros, y no solamente para los obreros, se convierte en el instrumento de análisis y en el método de análisis más válido. En ese sentido, hay una especie de conversión de los militantes católicos al marxismo. Lo que no significa que dejen de ser católicos. En muchos casos siguen siendo militantes dobles. Desde el punto de vista ideológico pueden tener la doble, a veces una militancia un poco difícil de llevar, pero la tienen. Incluso en organizaciones. Hay muchos militantes que están en la Acción Católica Obrera Estudiantil y al mismo tiempo están en un partido clandestino, en un sindicato clandestino. O sea que no hay una destrucción, una disolución, pero hay una cierta crisis de identidad, o sea, en los movimientos de Acción Católica, que tiene que ver, en parte, con este choque con la jerarquía que no les permite, digamos, desarrollar este tipo de compromiso, y también tiene que ver con el contagio, con el mayor atractivo del marxismo como instrumento de análisis más válido y eficaz, y quizás con el proceso de secularización en general. Nosotros hacemos un cambio muy importante, muy decisivo, hacia el encuentro con las organizaciones de base católicas. La JOA, la JOP, la OAC, las comunidades de base, que empezaban a tener una orientación también reivindicativa y en el fondo antifranquista. Y esa relación y esa acción unida con los católicos, que entonces son legales, organizaciones legales, pues nos abre un camino amplísimo en las circunstancias aquellas, para desarrollar esos movimientos de masa. Y usted en ese periodo, las reuniones de comisiones obreras, de los estudiantes, se hacen en Montserrat, en Cataluña, o se hacen en iglesias, se hacen en conventos, ¿no? Es decir, con eso hemos abierto posibilidades enormes que contrastan con la situación que teníamos cuando estábamos solos los comunistas solos, rodeados, agobiados por todas partes. Era mucho más difícil que cuando vamos abriendo puertas, ¿no? y creando condiciones para un movimiento de masas antifascista que sin ese movimiento no había habido transición política más tarde ni nada en este país. Franco, que ya acusaba los primeros síntomas de senilidad, vivió esta renovación como una traición a sus convicciones más profundas. Llegó a calificarla como una puñalada por la espalda. No comprendió su necesidad ni su profundidad. Fue proclive a considerar que esos cambios ocultaban una nueva conspiración contra España y contra su régimen. Por eso, cuando en febrero de 1964 el Concilio votó una resolución por la que se pidió a los gobiernos que renunciaran al privilegio de presentación de los obispos, el caudillo se negó rotundamente y mantuvo esa negativa hasta su muerte. El franquismo se atrincheró en sus convicciones más conservadoras, haciendo cada vez más evidentes sus diferencias con la Iglesia. Desde esa posición intentó después negociar con la jerarquía eclesiástica. Carrero Blanco llegó a ofrecer a Tarancón todo lo que quiera la Iglesia con la condición de que sea nuestro principal apoyo. No advirtió que el proceso de cambio que los obispos intentaban liderar era incompatible con las viejas teorías del franquismo. El régimen había quedado atrapado en una fotografía que reflejaba una realidad que ya no existía, o que por lo menos se estaba diluyendo muy rápidamente. Esa incomprensión esencial sobre la evolución del mundo que lo rodeaba fue en cambio menos visible en las relaciones del régimen franquista
con la Europa de la década del 60. Franco nunca fue partidario de una unidad europea y aún en 1961 consideraba que esos proyectos eran quiméricos pese al éxito alcanzado por el mercado común. Pero en 1962 cambió de opinión. Gran Bretaña, Dinamarca y Noruega habían solicitado su adhesión a la Comunidad Económica Europea, y esa organización adoptó una política agrícola común que ponía en riesgo las exportaciones españolas. Fue motivo suficiente para que España presentara su solicitud de asociación, susceptible de llegar a la plena integración en el mercado común. Hay un personaje que es el ministro Fernando María Castella, que entra en el gobierno de febrero del año 1957 y sale en el cambio de gobierno de octubre de 1969, y que trae un nuevo aire a la diplomacia española. Castella tiene claro que es necesario intentar recuperar el engarce con Europa, intentar normalizar esas relaciones con Europa, y va a ser quien promueva el intento de entrar o conectar con el proyecto de integración europea, con la petición de que España se asocie a lo que será la Comunidad Económica Europea en el año 1962. Entonces hay un primer impulso europeísta que se inicia con un intento de normalizar relaciones entre el año 57 y el año 62, y que se explicita en esa petición de establecer relaciones para una asociación con vistas a una futura integración de España en la Comunidad Económica Europea. El franquismo estaba interesado en los eventuales beneficios comerciales que podría depararle esa alianza, pero no al precio de los ajustes estructurales, económicos y políticos que exigía una integración plena. El país acababa de consolidar su nuevo rumbo productivo, fruto del plan de estabilización, y Franco sospechaba que no estaba preparado para soportar la competencia abierta de naciones más desarrolladas. Mucho menos estaba dispuesto a democratizar el régimen, como solicitaban Bélgica, Holanda o Dinamarca. No es de extrañar entonces que las negociaciones se dilataran. En 1970, finalmente, se firmó un convenio preferencial que, pese a sus limitaciones, fue beneficioso para España. En cambio, el rechazo de esas naciones europeas, gobernadas por socialdemócratas, impidió que España integrara la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, a la que el caudillo siempre aspiró a pertenecer. Por necesidad más que por convicción, Franco había accedido a modificar drásticamente la política económica de su gobierno, pero no advirtió que esas reformas tendrían enormes consecuencias sociales, culturales y políticas para España. Ni siquiera la crisis generada por las conclusiones del Concilio Vaticano II fue una señal suficiente para que el franquismo advirtiera la profundidad del cambio que se estaba gestando. Su reacción se limitó a algunas concesiones que, como la atenuación de la censura de prensa, provocó nuevas fisuras en un régimen que ya no parecía tan monolítico como en el pasado. En el próximo capítulo, la Ley Fraga y sus efectos sobre la censura y el proceso político en España, el auge de los medios de comunicación y el desarrollo de la industria cultural, el impacto del turismo sobre una economía cada vez más abierta y en crecimiento,